SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. En el año 2003 se inicia un proceso sistemático y deliberado de erosión de la autonomía y la libertad académica, con el objeto de someter la educación universitaria a un proyecto político sectario y excluyente. Este proceso tiene lugar básicamente en dos ámbitos. Uno, institucional, mediante la creación de universidades paralelas, subordinadas al Ejecutivo Nacional, en las que se ejercen prácticas sistemáticas de discriminación por razones políticas y en las que se expulsa a estudiantes por el mero hecho de elegir ver un canal diferente al del Estado, un canal de televisión. En segundo lugar, en el ámbito legislativo, mediante la imposición de normas, decretos y sentencias judiciales que desconocen el principio de autonomía. La Ley Orgánica de Educación asigna al Ejecutivo competencias en el control de las normas de gobierno, de las políticas de ingreso y de los programas de formación docente. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación centraliza todos los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica. La Convención Colectiva Única para el sector universitario es impuesta sin la participación de sus representantes legítimos. Un tribunal contencioso administrativo impuso el 25 de enero de 2017 en la Universidad de los Andes un director de posgrado. Se desconocen las estructuras asociativas tradicionales y se imponen asociaciones paralelas. Entre 2012 y 2015, más de 40 sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han suspendido elecciones de autoridades universitarias y de representación estudiantil. Con el pretexto de que las autoridades universitarias no son legítimas, el Ejecutivo ha impuesto autoridades en universidades autónomas, tal como lo hacen las universidades subordinadas. El pasado 2 de octubre, una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo prohibió la realización de concursos en la Universidad Central de Venezuela, calificando de ilegítimas a sus autoridades. Desde el 2015, el Ejecutivo interfiere en las políticas de ingreso estudiantil, designando hasta el 100% de los cupos de las universidades públicas autónomas, basándose en criterios no académicos y fomentando la deserción estudiantil. Por otra parte, las universidades públicas han venido siendo sometidas a un asedio presupuestario. Más del 90% del presupuesto que ingresa a la universidad se destina a pago de personal y menos del 5% a gastos de funcionamiento, que incluyen los gastos para la investigación y la capacitación profesoral. Como consecuencia, se ha deteriorado la calidad de la educación. La matrícula de las universidades públicas descendió entre un 40 y un 50% en 2017 y el éxodo de catedráticos e investigadores expertos asciende al 30%. La restricción de divisas impide los intercambios académicos internacionales y la actualización de bibliotecas, laboratorios y equipos necesarios para la investigación y la docencia, socavándose las funciones y fines esenciales de la universidad y los principios que orientan la educación superior. La recientemente instalada Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente ha aprobado un decreto de reforma universitaria que pretende socavar aún más estos principios. Muchas gracias. Trataré dos grandes temas. Uno relativo a la criminalización de la protesta, represión y persecución contra universitarios, y un segundo tema dedicado a revisar las prácticas de discriminación en el sistema de educación superior en Venezuela. En relación al primero, al menos 17 profesores han sido detenidos arbitrariamente en el 2017 por diversos motivos, desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno hasta la participación en protestas. De estos, 8 fueron presentados ante la justicia militar en contravención del propio derecho venezolano y especialmente de los estándares internacionales. Esta semana, por cierto, se cumplen 8 meses de la detención del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo, de avanzada edad, detenido por ejercer opiniones críticas al gobierno nacional. Ha perdido más de 30 kilos de peso corporal y no ha recibido tratamiento médico adecuado ante su delicado estado de salud. Por lo menos 21 estudiantes universitarios fueron asesinados durante las protestas entre abril y julio del 2017. Al menos 339 estudiantes resultaron detenidos arbitrariamente en el mismo periodo, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y privados de libertad. Hemos recibido denuncias muy graves de universitarios detenidos, tanto profesores como estudiantes, víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
ha sido frecuente la estigmatización como golpistas, terroristas, conspiradores. Se denuncia un patrón además muy grave de disparar a los ojos de jóvenes manifestantes en el estado Mérida. Entre abril a julio, 92 manifestaciones convocadas por la comunidad universitaria o por la comunidad académica o que tuvieron su participación fueron reprimidas, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana en un 82% como responsable. Denunciamos la clausura y ataque a medios de comunicación universitarios, siendo el caso del cierre de ULA TV en junio del 2017 emblemático. En relación a las irrupciones al recinto universitario por cuerpos de seguridad del Estado, se recibieron denuncias de allanamientos sin orden judicial ni justificación alguna. Se contabilizaron 21 ataques o irrupciones entre abril y julio del 2017. Destrozos en instalaciones universitarias se han dado con la participación de civiles armados que actúan con la tolerancia de autoridades policiales o militares. En relación al segundo punto, prácticas de discriminación en el sistema de educación superior, la situación se ha incrementado en los últimos años. Entre junio y julio del 2016, 896 estudiantes fueron desincorporados temporalmente del programa de becas Jesús Enrique Lozada en el marco del proceso de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Maduro en acciones de represalias ejercidas desde la gobernación del Zulia, cuyo gobernador era aliado político del gobierno nacional. En septiembre del 2017 se recibieron denuncias que desde esa gobernación se coaccionaba a los estudiantes becados a suscribir planillas con el llamado 1×10 a favor de la candidatura de Francisco Arias Cárdenas en el marco de las elecciones regionales de octubre del 2017. Prácticas similares se repitieron en otros estados. Se han documentado además casos de discriminación por razones políticas contra estudiantes de la UNEFA, la Bolivariana, entre otras, en represalias por haber manifestado alguna crítica contra el gobierno nacional o por pertenecer a alguna agrupación política de oposición. En todos los casos, la violación al debido proceso ha sido reiterada. Finalmente, en nombre de las 48 organizaciones signatarias de la carta que hemos dirigido a esta comisión el pasado 12 de mayo, reiteramos nuestra preocupación por el constante otorgamiento de audiencias al Estado venezolano, pese a que éste desatiende sistemáticamente las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y solicitamos nuevamente que se dé respuesta razonada a nuestra carta a los ilustres comisionados. Muchas gracias. Nosotros desde la organización la ponemos en función de que sea una herramienta necesaria para la construcción de una efectiva justicia social. Somos jóvenes profesionales y estudiantes universitarios de las diversas áreas del conocimiento, altamente sensibilizados con las causas y problemas sociales, formados académicamente y vinculados a los temas de derechos humanos. Salvamos este espacio que permite democratizar el acceso a este organismo multilateral a las organizaciones independientes y de jóvenes para la construcción colectiva de un movimiento cívico en pos de la democracia, la paz y los derechos humanos. Venezuela atraviesa un bono demográfico donde la juventud tiene un papel fundamental de cara al desarrollo nacional. Según el censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, la población entre 15 a 35 años alcanza un 35%, reflejando una edad promedio de 27 años. Es por ello que nuestras exigencias de participación como jóvenes en todos los actores políticos nacionales, pues está de la mano con las legítimas intenciones de ser un actor primordial en el ejercicio democrático para decidir el destino de nuestro país. En lo referido al derecho a la educación de los jóvenes venezolanos encontramos una realidad con bastantes desafíos. En el año 2013 el Ministerio de la Juventud realizó la segunda encuesta nacional de juventudes, luego de 20 años donde el Estado no implementó un instrumento para recabar información para la formulación de la política pública juvenil. Algunos de los resultados que muestran este estudio destacan: el 90% de los jóvenes que estudian cree que su formación le ofrecerá muchas o bastantes oportunidades. El 93% cree que mejorará su posición laboral. El 94% percibe que el papel de la juventud es muy importante para el desarrollo social y económico del país. En ese sentido, el papel de la educación es percibida por los jóvenes como una herramienta fundamental para su desarrollo integral. Contar con más de 150 centros de educación universitaria, también una matrícula de 2.7 millones de estudiantes universitarios, además algunos reconocimientos por organismos multilaterales, es significativo, pero no es suficiente para los retos que tenemos los jóvenes de cara a las actuales y difíciles condiciones económicas que significativamente inciden en el ejercicio concreto de este derecho.
Vemos con preocupación las medidas unilaterales de sanción de carácter económico, financiero y comercial ejecutadas por algunos gobiernos extranjeros a la República Bolivariana de Venezuela, que pueden impactar en la garantía del derecho a la educación de los jóvenes estudiantes venezolanos que luchan por metas de superación, poniendo dificultad en el ejercicio de una educación de calidad. Vemos también con preocupación la limitación del ejercicio del derecho a la elección de nuestras autoridades universitarias en las universidades autónomas, donde los jóvenes deben enfrentarse a unas prácticas antidemocráticas, ya que el voto de un profesor equivale a 40 estudiantes. Inclusive los empleados y obreros no tienen acceso al ejercicio democrático, siendo ellos parte importante de la comunidad universitaria. Sumado a ello, las universidades han desconocido una decisión del más alto tribunal del país, dictada en 2011, que ordena la elaboración de un nuevo reglamento de elecciones universitarias que permita la igualdad de derecho al voto y la participación de todas y todos los miembros de la comunidad universitaria en igualdad de condiciones. Nuestra organización ha realizado exigencias en materia educativa al Estado, pero también ha aportado con sugerencias para el mejoramiento de las políticas públicas sobre educación y juventud, que ha sido consultada por el Consejo de Derechos Humanos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del 2016, siendo acogidas nuestras recomendaciones. Finalmente, destacamos el papel preponderante de la juventud y de las organizaciones compuestas por jóvenes en la participación de este importante foro de discusión, y queremos seguir aportando para mejorar los desafíos que tenemos pendientes en esta materia para la construcción de una educación inclusiva y de calidad. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi breve participación dejando muy claro que desde Educazulia pensamos que debemos subirle el nivel académico a nuestras discusiones con respecto al tema educativo en nuestro país. Nuestro objetivo no es bajo ninguna circunstancia iniciar una diatriba con los entes gubernamentales. Nuestro objetivo no es iniciar una discusión sin mayores objetivos. Lo que buscamos es velar por los derechos humanos de nuestros niños y adolescentes. Nuestro objetivo claramente es que profundicemos y revisemos los procesos educativos para alcanzar una educación de calidad para nuestras familias, nuestros profesores y nuestros alumnos. Es por esto que ella invito a los entes gubernamentales presentes a que constatemos brevemente algunas de las cosas que comentaremos el día de hoy para lograr precisamente esa educación que estamos convencidos que queremos en nuestro país. Y brevemente analizaremos tres aspectos. Por ejemplo, el plan de alimentación de las escuelas públicas. Evidentemente entendemos que se hace un esfuerzo importantísimo por llevar a cabo o lograr que en distintas instituciones, un grupo importante de instituciones educativas públicas, se pueda tener o se pueda gozar con el derecho a la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Pero efectivamente, mi invitación es que constatemos lo que ocurre específicamente en escuelas, por ejemplo en escuelas públicas, como por ejemplo en escuelas públicas rurales. Algo está pasando en la cadena, digamos, protocolar para que ese alimento llegue, que efectivamente no está llegando como debe ser. Yo invito, por favor, a que revisemos, por ejemplo, la asistencia de las instituciones educativas públicas, sobre todo rurales, cuando llega el programa de alimentación a cuando no llega el programa de alimentación. Entonces, efectivamente, si queremos que las cosas funcionen en nuestro país, con respecto, por ejemplo, a todo lo que se invierte en este punto específico, pues debemos revisar a profundidad qué está pasando con la cadena, porque lamentablemente no está llegando como debe llegar, y un grupo importantísimo de niños se están quedando sin esa alimentación que es tan importante, producto de todo el tema económico que vivimos en nuestro país. Luego, otro tema importantísimo es todo este plan tecnológico de las canaimas que efectivamente tenemos. Poco hacemos con entregar millones de canaimas o millones de laptops a nuestros alumnos, a algunos de nuestros alumnos y a algunos de nuestros profesores, si efectivamente no participamos o no trabajamos en software educativo importante, o nuestros profesores o nuestros alumnos no saben cómo trabajar. Entendemos que existen instituciones que trabajan en la materia, pero efectivamente no se llega. Para muestra un botón. Yo invito a que revisemos, por ejemplo, algunos de los mercados populares de Venezuela, como vemos que lamentablemente se venden laptops, se venden tablets, canaimas, y por supuesto, pues porque no tienen, o en muchísimos casos estos propios alumnos que se les regala una laptop, se les es extraída por ladrones, pues todo el tema de las laptops y la computadora. Y ya para concluir, no quiero dejar hablar del currículum. Efectivamente, en Venezuela era necesario un nuevo currículum. Pensamos que sí, después de 50 años sin tener un currículum, y definitivamente necesitábamos nuevas mallas curriculares. Pero nuestra invitación con respecto a esto es que no se debe politizar la educación. O sea, bajo ningún término.
la educación debe politizarse en Venezuela, ni por entes gubernamentales ni por organismos pertenecientes a la oposición. Entonces yo invitamos particularmente que realmente estudiemos la calidad educativa, que hagamos mesa de trabajo y que se nos escuchen a las personas académicos que hacemos vida en educación, pero que realmente se nos escuche y que hablemos de cuántas horas de matemática necesitamos, cuántas horas de historia, qué se va a dar en historia, qué se va a dar en matemática, pero sigo insistiendo, pues a veces perdemos muchísimo tiempo con números. Mi invitación es a que realmente entes gubernamentales y organismos ONG trabajemos en la construcción del currículum que necesita nuestro país, buscando la calidad educativa y sigo insistiendo sin diatribas políticas. Jesús. Sí. El comisionado Orozco. Gracias, presidente. Sí, unirme al agradecimiento a las dignas representaciones del ilustre Estado de Venezuela y de las organizaciones solicitantes por la información que nos comparten sobre el derecho a la educación en Venezuela. También aquí aprovechando la presencia del viceministro de Educación Superior, entiendo, que nos afirma del principio, la autonomía universitaria en ese nivel educativo y que también el acceso y el desempeño es sin discriminación. Ha surgido algunas informaciones o afirmaciones por parte de las organizaciones solicitantes en relación con ciertas expulsiones de estudiantes, etcétera. A ver, yo incluso haría un planteamiento en cuanto a la manera en que, para comprender mejor la manera en que se asume la autonomía universitaria en Venezuela, porque sería, por una parte, quien decide el acceso a la educación superior, bajo qué procedimientos, sería ambas partes, y también el hecho de que se afirma de que ha habido un número 886, se decía, estudiantes desincorporados, se utilizó esa expresión, de dónde provienen esas decisiones, me gustaría comprender, y también el hecho de que se hace referencia a, entonces, que por ciertas expulsiones de estudiantes se afirma discriminación política, y que también puede haber, o ha habido, según dicen, por decisiones de un tribunal contencioso administrativo, que se llegan a designar profesores o se llegan a prohibir ciertos concursos públicos. Insisto, esto es porque quizás por lo menos en la parte de la autonomía universitaria no estaría reservado a órganos de la propia universidad el ingreso a la universidad y el egreso, tanto de estudiantes como el ingreso y permanencia de su personal académico. Y también yo incluiría la otra pregunta, sería lo relativo al derecho a la protesta social, que se afirma de que aparentemente se han sometido incluso algunas personas a la justicia militar. O sea, si esto es así, en fin, y las irrupciones, se afirma, a ciertos recintos universitarios. Nuevamente ahí la cuestión, desde la perspectiva de la autonomía universitaria, quisiera comprender y que ambas partes lo esclarecieran. Serían las preguntas de mi parte y muchas gracias nuevamente por la información. Muchas gracias, comisionado Orozco. La relatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. También me uno al agradecimiento al Estado de Venezuela, primero por la solicitud de esta audiencia, de una temática que es esencial para comprender los derechos humanos en su integralidad, y a todas las organizaciones de la sociedad civil acá representadas a través de algunas coaliciones que a su vez enriquecen
el diagnóstico junto con lo escuchado de parte del Estado en torno a este derecho que, como bien señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad?, en su observación general número 13, no es solo un derecho humano intrínseco, sino a la vez un derecho humano que habilita el disfrute de muchos otros derechos humanos. Y en ese sentido yo quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de tener este encuentro con el Estado de Venezuela y con la sociedad civil acá representada en torno a un derecho de esta envergadura y que nos pone en conexión directa con lo que se conoce como la indivisibilidad de los derechos humanos. Y por ende, aprovechando este encuentro, tengo tantísimas preguntas que en realidad necesitaría más bien hacer una visita a Venezuela para poder satisfacer la curiosidad y las ganas de poner a disposición esta nueva relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al servicio de Venezuela. Sí quisiera escuchar más sobre cómo la cuestión de la educación y las políticas públicas en la materia se conectan con el disfrute de otros derechos humanos. La Comisión ha recibido información en esta audiencia y a través de otros medios de las afectaciones actuales al derecho a la alimentación en Venezuela, que imagino estarán relacionadas también con la situación que nos describen. Y en esa lógica de indivisibilidad, ¿cuáles son las medidas que el Estado está tomando para garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la educación como de otros derechos de naturaleza económica, social, cultural y ambiental? Sumarme, por supuesto, a las preguntas que ya hizo el comisionado Orozco a raíz de la información que nos acaban de compartir en esta audiencia y rescatar de la última intervención esa propuesta de generación de mesas de trabajo en las cuales se pueda dialogar de manera profunda sobre las temáticas que esta audiencia levanta, que son de interés para Venezuela como también para la región, en un derecho que, reitero, es tanto fundamental e intrínseco como instrumental para muchos otros, y que me gustaría también escuchar de qué manera es disfrutado por aquellos colectivos que tienen una especial condición de vulnerabilidad. Hemos también recibido algunas informaciones preocupantes en torno al crecimiento de los índices de pobreza. Me gustaría saber qué acciones está tomando el Estado para combatir la pobreza y así garantizar que las personas en situación de pobreza, las mujeres y otros colectivos disfruten del derecho humano a la educación en todos los momentos de su vida. Tengo, como digo, muchísimas preguntas y agradezco muchísimo el espacio, así como me pongo a disposición para continuar con este diálogo más allá de esta audiencia y ojalá, como ya ha expresado la Comisión, que ha solicitado reiteradamente tener la posibilidad de visitar Venezuela, pudiera en algún momento sumarme a esa delegación. Muchísimas gracias. Yo solamente para terminar quisiera hacer 2 o 3 comentarios, preguntas muy puntuales. En la información proporcionada por el Estado, fundamentalmente es de destacar lo que significa el incremento del acceso a la educación, el incremento cuantitativo, y eso es muy importante para luchar contra o el analfabetismo o la exclusión o la marginación y para tener mayores oportunidades de desarrollo. Me gustaría, no obstante, saber también si existe algún tipo de indicadores objetivos o independientes respecto a lo que puede ser la calidad educativa. Es decir, el tema del resultado de la labor educativa, también las condiciones para el desarrollo de la actividad educativa en cuanto a las condiciones materiales de colegios, de los centros universitarios, disponibilidad de recursos, no solo para sus docentes, sino también para la infraestructura de lo que puede suponer actividades de investigación, laboratorios, equipos de apoyo a la tarea educativa. De otro lado, también por supuesto es una pregunta abierta para ambas representaciones, ¿no? Del lado de sociedad civil me ha dado especial interés este cuestionamiento a interferencia o impedimento a la organización autónoma y la representación a nivel de las entidades educativas, ¿no? Parte importante de la autonomía universitaria es la autonomía también
de gobierno, del ente, de su administración, la elección de sus autoridades. Quisiera conocer un poco más de ambas partes respecto a ello, y también me gustaría saber, sobre todo en el plano ya no tanto escolar, sino universitario, cómo la carencia de recursos económicos, la crisis que ha sufrido Venezuela por el tema del petróleo y otro tipo de dificultades, ha afectado el normal desarrollo de la actividad educativa y universitaria. Yo seré muy breve, rápidamente con el programa de alimentación. Sigo insistiendo en esto, ¿no? Vamos a ver si se cuentan con los productos, si se cuenta con lo necesario para todo el tema de alimentación. Sigo insistiendo que a los entes gubernamentales que por favor revisemos el proceso de distribución. No podemos cerrarnos a que efectivamente hay corrupción, o sea, no está llegando la comida a una cantidad de colegios que se tienen que llegar. Y me parece que es una pregunta importante para los entes gubernamentales, porque si se hace la inversión como debe de hacerse y no se está llegando, por favor, seguimos pidiendo porque existen muchísimos niños que se quedan sin comida, y sigo insistiendo, revisemos por favor la cantidad, los alumnos asistentes en las instituciones educativas oficiales, cuando no, sobre todo las rurales, cuando no se llega la alimentación. Entonces, si se hace la inversión social, ¿por qué no está llegando? Entonces, definitivamente pido que trabajemos en esa materia, que por favor se revise. Y con respecto a lo de las mesas de trabajo, tengo que decirlo, que estamos totalmente a la orden, pero eso sí, sigo insistiendo que por favor se nos escuche. O sea, yo creo que debemos quitar todo el tema de la diatriba política y llamar a una cantidad de académicos que tiene nuestro país sin distinción política, que efectivamente, como lo sabemos, lo tiene, y hay gente muy, muy preparada para trabajar y profundizar en la materia, y estoy seguro que trabajaremos en la calidad educativa que queremos. Muchas gracias. Sí, en consecución con lo que se está planteando acá, suscribió completamente lo que dice el colega activista de derechos humanos, y en ese sentido también quiero manifestar, ¿no?, la preocupación que tenemos nosotros. Muchos de los que componen el Centro Juvenil de Derechos Humanos venimos de la experiencia de ser dirigentes estudiantiles, y nos preocupa muchísimo también el tema de la calidad en los servicios estudiantiles, tal cual como con la pregunta generadora que hace el señor presidente. Y bueno, creemos que el Estado ha hecho ciertas cosas para dignificar la comunidad estudiantil. Sin embargo, con todas las circunstancias económicas que estamos atravesando, nosotros del Centro Juvenil de Derechos Humanos, en conjunto con diversas organizaciones estudiantiles de base, hemos determinado que se ha deteriorado un poco, ¿no?, los servicios en la calidad de la prestación de los mismos. En ese sentido también, para finalizar, vemos con preocupación la calidad educativa, sobre todo en el ámbito de formadores de investigación. Creo que el ámbito de investigadores en la universidad venezolana es un ámbito que se ha debilitado mucho por la migración, como ya se planteó, de ciertos investigadores y profesores capacitados. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los comisionados por las preguntas. En relación a la primera, ¿cómo entiende el Estado la autonomía universitaria? Fundamentalmente en Venezuela se ha desarrollado, y mi colega expositora cronológicamente lo graficó, una política intervencionista en materia de las universidades. Una política que toca el plano normativo. Les vamos a entregar unos informes donde se desglosan distintas preocupaciones en relación a instrumentos normativos, desde la Ley Orgánica de Educación, desde el sesgo, por ejemplo, ideológico que normativamente se impone en relación a seguir el plan, por ejemplo, socialista de la patria y otros instrumentos. Una política intervencionista que desde el año 2000, finales del 2010, ha impedido la elección, por ejemplo, de las universidades en relación a sus autoridades. Tenemos en la Universidad Pública Venezolana unas autoridades rectorales, decanales, que habían sido electas para un periodo de 4 años y han repetido inclusive sus mandatos, porque las elecciones están suspendidas en Venezuela, fundamentalmente a partir de unas sentencias de la sala electoral. La colega explicó que hay más de 40 sentencias que inclusive tocan temas relativos a aspectos violatorios a la autonomía universitaria en el país. Una política, además,
desarrollada que se ha basado en elementos de discriminación con algunos aspectos, por ejemplo, que resaltan la discriminación política. El comisionado Orozco preguntaba por el caso de los estudiantes de Fundalosada hoy, las famosas becas Jesús Enrique Lozada. Básicamente son unas becas, son estudiantes en el estado Zulia que han sido becados por parte de la gobernación del estado Zulia para poder seguir, cursar los estudios universitarios en universidades privadas. El año pasado, entre junio y julio, en el marco de la recolección de firmas del referéndum revocatorio, a 896 estudiantes se les desincorporó temporalmente. ¿Y por qué digo temporalmente? Porque se les había desincorporado con una decisión aparentemente definitiva y por la presión de la sociedad civil, por la presión de las ONGs y de las propias universidades, estos estudiantes entonces fueron reincorporados por una rectificación del gobierno regional, pero les hicieron luego firmar una serie de actas, compromisos, donde inclusive se les condiciona el ejercicio de sus derechos. Sí, creo que nos queda un minuto. Yo quería señalar, respecto al tema, es muy importante señalar cómo la injerencia judicial, en este caso que hemos mencionado, específicamente en la Universidad de los Andes, la jueza del juzgado de lo contencioso administrativo ha recibido 169 recursos a favor de en contra de la Universidad de los Andes, y todos los ha declarado con lugar. Un recurso de amparo solicitado por un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sin embargo, fue declarado sin lugar y negada la medida cautelar, dejando a este estudiante, Rafael Avendaño, sin el derecho a la educación. Entonces, creo que hay que leer, a la luz de esta falta de independencia del Poder Judicial, la agresión o la injerencia judicial en las universidades venezolanas. Hay que señalar también que la educación universitaria en Venezuela es gratuita desde 1870, se viola el principio de progresividad porque la calidad educativa está en merma por diversas razones que ustedes pueden leer detalladamente en nuestro informe que les hemos entregado. Hay una política, quiero que tengan los comisionados y pues participen o recomienden al Estado de Venezuela. Las universidades son los espacios por naturaleza de libertad. Por eso, desde que nacen las universidades son autónomas. Un gobierno no democrático restringe esos espacios. Como digo, seguiremos recibiendo la información que tengan a bien suministrarnos y estaremos atentos también al seguimiento de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos, a las delegaciones presentes y al público que nos acompaña. Damos por concluida esta audiencia. Rompemos el cerco comunicacional. SIVA TV.